Hola, buenas noches con todos. Por favor, si me confirman la recepción de la voz. Sí, perfecto, sí lo podemos escuchar. Ok, muy bien, muchas gracias. Quiero pedirles un favor, me encantaría si pueden abrir sus cámaras, los que puedan hacerlo para no tener una conversación solamente con la pantalla de mi computador y poder de esa manera interactuar también con ustedes y poder conocerles, ¿ya? Buenas noches con todos. Lo único que les voy a pedir es que tengan sus micrófonos silenciados. Si ustedes quieren hacer un comentario a lo largo de la charla o si quieren hacerlo al final, pueden levantar su manito. Yo la voy a ver aquí, les voy a dar paso. O en todo caso, al final de la charla, ustedes pueden colocar sus preguntas. Al final de esta reunión pueden colocar sus preguntas a través del chat que tienen disponibles en sus computadores, ¿ya? Eh, Quisiera hacer una suerte como de encuesta. Eh, todos los profesionales que están aquí, eh, ¿cuántos bioquímicos están presentes, por favor? Si pueden levantar la manito. A ver, veamos cuántos bioquímicos están aquí. Bueno, son bastantes, muy bien. ¿Cuántos licenciados en tecnología médica? Por favor, los compañeros bioquímicos se pueden bajar la mano, gracias. Gracias también los licenciados en tecnología médica, gracias por estar aquí. Y ¿hay patólogos? ¿Hay colegas patólogos clínicos aquí? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por las manitas alzadas. Me voy a presentar. Yo soy Clever Science, soy un médico con una especialidad en patología y laboratorio clínico. Me han pedido que conversemos ahora sobre principios básicos de medicina de laboratorio. Realmente yo creo que es un tema inmenso, 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 inmenso de tratar y muy complejo desde muchas aristas, ¿ya? Yo creo que todos ustedes son profesionales del área de la medicina de laboratorio, del área de los laboratorios clínicos, de tal forma que lo que vamos a hacer es un viaje breve, realmente no me interesa ahondar mucho en demasiados conceptos, pero sí me gustaría más bien darle a esta charla, a esta reunión, a esta clase, no sé si llamarla clase, a esta reunión, a este conversatorio dentro de este módulo que tienen dentro de ProDelab, eh, un tono diferente, un tono en el que veamos las definiciones nuevas en los conceptos relacionados con los procedimientos de medida en los laboratorios de análisis médicos, cómo debemos nosotros verlos o entenderlos desde el punto de vista de la utilidad clínica, cómo deberíamos tratarlos desde la visión de cuáles son las condiciones que yo debería considerar para tomar un procedimiento de medida A, B, C o D dentro de la patología, dentro de la química clínica, dentro de la inmunoquímica general que trabajamos en los laboratorios en el día a día, para que ustedes puedan considerar eso en relación con la utilidad de la información que les va a aportar el principio de medida para la toma de decisión médica, que es lo que al final nos interesa, ¿no es cierto? Y este es un tema que yo creo que está muy en boga ahora porque, claro, cuando uno mira, por ejemplo, el comportamiento o el uso de la decisión para el empleo de ciertas pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, uno puede darse cuenta lo importante que es el poder seleccionar adecuadamente el procedimiento de medida en relación con la utilidad clínica. Porque evidentemente un test inmunocromatográfico de inmunoglobulina G y M para GOM para anticuerpos anti-SARS-CoV-2 tendrá poca o ninguna validez para evaluar la eficacia de control vacunal. En cambio, que una prueba muy específica como los anticuerpos anti-Spike o anti-RBD es una prueba altamente específica que está desarrollada exclusivamente para ese uso. Y bueno, podríamos discutir muchísimo sobre el empleo de una prueba u otra para tomar una decisión en un momento clínico o en una condición tal. Desde ese punto de vista, queremos manejar este conversatorio de hoy más que una clase, porque la clase la tienen ustedes desarrollada dentro de su módulo con algunos materiales y cosas que están ahí para lecturas, con algunas tareas y con algunas evaluaciones que están diseñadas a partir de ese material, de tal manera que hoy quiero más bien compartir con ustedes una forma de entender la visión de los principios de medida enfocada hacia
la práctica de la especialidad del laboratorio clínico, del laboratorio de análisis médicos. ¿Ok? Primero debemos familiarizarnos con los conceptos que deberíamos usar en el cotidiano para referirnos a la medicina de laboratorio. Denme un segundo. Vamos a coger un punterito láser y vamos a avanzar. Ahora sí. Muy bien. Lo primero es que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar del analito, y el analito en términos metrológicos, de acuerdo al vocabulario internacional de metrología, debería llamarse mensurando. Y este mensurando debe definirse así, miren, magnitud que se desea medir. Y el mensurando hace referencia a la especificación de la naturaleza de la magnitud y la descripción del estado del fenómeno, cuerpo o sustancia, cuya magnitud es una propiedad, incluyendo los componentes pertinentes de las entidades químicas involucradas. Cuando usted escribe un mensurando, usted debería, por ejemplo, dice, después escribir un mensurando glucosa. Cantidad detectada de glucosa empleando glucosa hexocinasa en matriz de suero tomado o extraído de sangre periférica obtenida por venopunción. Esa es una definición de un mensurando. ¿Ya? Deberíamos trabajar los conceptos desde la definición. Entonces, lo ideal, el mundo perfecto sería que nosotros, cuando nos sentemos a conversar, hablemos de los mensurando. Y deberíamos acostumbrarnos a manejar este vocabulario, a manejar la nomenclatura estándar que está vinculada al vocabulario internacional de metrología, ¿no es cierto? La otra cosa que tenemos que tener clara es el concepto de medición y de medida. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, una concentración de glucosa, ¿cierto? ¿Nosotros realmente medimos la glucosa de manera directa? ¿Alguien quisiera opinar en esta reunión? ¿Medimos la glucosa de manera directa? ¿Realmente medimos la masa de glucosa o no? Doctora Martita Arguello, que la veo por ahí, colega. Cuéntenme, ¿usted cree que medimos la glucosa de manera directa? No te puedo admitir, espérate. Te voy a dar la palabra. Ok, Martita. Está abierto el micrófono. Alguien está en los chats comentando. No, no es de manera directa. Efectivamente no es de manera directa. No sé por qué no entra el micrófono, pero no importa. Efectivamente no es de manera directa. Medimos el producto de una reacción enzimática que está vinculada a la concentración de glucosa. Cuando ponemos el reactivo, este reactivo hexocinasa actúa con la glucosa y genera un producto coloreado que es el que medimos. De tal manera que razonablemente consideramos que esa concentración que medimos indirectamente a través de este producto enzimático es glucosa. Por eso es razonablemente atribuida a la magnitud que queremos medir. ¿Ya? Muchas de las cosas, o de hecho la mayoría de procedimientos de medida que trabajamos en los laboratorios de análisis médicos, no miden directamente la concentración de las sustancias, salvo honrosas excepciones, sino que emplean métodos indirectos de estimación o metodologías creativas que permiten detectar uno o varios análitos. ¿Ya? De tal manera que es importante tener claro el concepto de la medición. Además, que algunas de las cosas que medimos en los laboratorios no necesariamente son cuantificables, sino que muchas son cualificables, ¿no es cierto? Cuando medimos, por ejemplo, por una inmunofluorescencia, la presencia de un moteado fino o la presencia de un patrón A natal, esas son apreciaciones de fenómenos cualitativos que tienen una expresión que debe ser registrada dentro de un reporte y que tiene cierta utilidad clínica, pero que no entra dentro del campo de la medición estrictamente, aunque indirectamente tratamos
de medirlas, por ejemplo, a través de las diluciones de la inmunofluorescencia para decir el patrón permanece fluorescente hasta tener una dilución de 1 en 160. Por sobre eso ya se pierde la visualización de ese patrón. Entonces, no siempre medimos cosas de manera directa y no siempre todo lo que hacemos es, en estrictez, una medición. ¿Ya? Otro concepto bien importante que hay que entender cuando revisamos los principios de medida en los laboratorios de análisis médicos es que es un principio de medida. Es el fenómeno que sirve como base de una medición. Por ejemplo, si yo, si yo les diría, ¿cuál es el principio de medida de una glucosa? ¿Cuál es el principio de medida? ¿Cuál es el fenómeno que sirve como base a la medición? Pues el fenómeno que sirve como base a la medición será la colorimetría, la generación de una sustancia coloreada que puede ser medida por un principio fotométrico. Ese será mi principio de medida. Entonces, cuando uno mira una medición dentro de un laboratorio y quiere entender cómo funciona un principio de esta medición, debe entender el principio de medida. ¿Ya? Estas son cosas que los que estamos ya más viejitos todavía alcanzamos a hacer, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando yo era ayudante de cátedra en el laboratorio de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Central, nosotros diseñábamos las prácticas para medición de glucosa, para medición de albúmina, y uno iba haciendo las cosas, uno iba agarrando el reactivo, mezclando, a veces haciendo el propio reactivo, viendo la reacción de color, metiéndole en el fotómetro la cubeta de cuarzo, blanqueando con aire o blanqueando con agua para encerrar la plumita, porque en esos fotómetros de pluma de la edad de la piedra, y entonces uno recuperaba a partir de ahí las absorbancias y uno construía su propia curva de calibración en papel milimetrado y hacía la extrapolación, o cuando ya teníamos un poquito más de informática, hacíamos nuestros diseños de las curvas de regresión directo o inversa en las computadoras de DOS. Yo hice un curso de programador de OS en esa época. Esas cosas, y cuando comenzamos a trabajar en ensayos inmunométricos de la Facultad de Medicina de la Central, nosotros hacíamos la extracción de anticuerpos monoclonales del hígado de los ratones de conejos sensibilizados. O sea, en esa época probábamos el laboratorio desde las cosas más básicas, ¿no es cierto? Ahora casi es como un llave en mano. Tome el reactivo, ponga, start. Sin embargo, el tener esta facilidad tecnológica maravillosa no implica que no debamos conocer los principios y los fundamentos de las mediciones, porque la única forma en la que yo puedo controlar lo que hago es sabiendo lo que hago. Y entonces yo puedo detectar las fuentes potenciales de error si es que yo conozco lo que hago y cuáles son los principios básicos. De tal manera que es bien interesante trabajar sobre los principios de medida. De hecho, y sobre los procedimientos de medida. El principio de medida es parte del procedimiento de medida. Miren esta definición simpática del procedimiento de medida que tiene el vocabulario internacional de metrología. Dice, descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida, ya un método de medida, dado basado en un modelo de medida y que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medida. Por ejemplo, yo podría describir procedimiento de medida sin... voy a dar una marca, pero ya es porque debo describirlo así. Procedimiento de medida. Glucosa exocinasa en analizador COVAS 6000. COVAS 6000. Ese es mi procedimiento de medida, completo. Está ahí descrito el procedimiento de medida. Cuyo principio de medida será fotométrico. ¿Ya? Uno de los ejercicios que hacemos habitualmente en el posgrado, y que están aquí algunos colegas que pasaron por el posgrado de patología clínica, es a los jóvenes colegas cuando están en el R1 les decimos, ¿sabe qué? Vaya y abra los insertos de las pruebas de química clínica y de inmunoquímica y vaya, descubra cuál es el principio de medida, cómo funciona el procedimiento de medida y qué reacción es la que se está midiendo cuando usted hace una creatinina o cuando usted hace una albúmina. ¿En qué termina? ¿En qué reacción? ¿De qué color? ¿A qué longitud de onda se mide? Porque es súper importante entender
esto como una base central de lo que yo estoy haciendo. Para saber entonces, por ejemplo, por qué entonces una lipemia puede interferirme con un método turbidimétrico. ¿Por qué será entonces que una lipemia me puede interferir con una nefelometría? ¿Por qué será que una ictericia y una hemólisis me puede interferir con una colorimetría? ¿Cómo puedo esto ir influyendo en la utilidad de los reportes que yo estoy generando? De tal manera que el uso de los términos adecuados y el entender los conceptos que están de base por detrás de cada prueba de laboratorio tiene una importancia diametral. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes que uno debería pensar cuando uno mira un procedimiento de medida y cuando uno selecciona un procedimiento de medida es cuál es el uso previsto. En otras palabras, ¿para qué lo quiero? ¿Dónde lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cuál es la finalidad clínica de uso? Usted se pregunta, bueno, ¿será que yo puedo tener un analizador tipo Point of Care Testing, un PCOT, para dímero D en mi laboratorio? Entonces deberá preguntarse cuál es el uso previsto. ¿Es para población ambulatoria? ¿Para hacer la primera fase de diagnóstico de potenciales tromboembolias venosas profundas? ¿O es para población hospitalizada y para evaluar seguimiento y eficacia terapéutica? ¿Cuál es la finalidad de uso? Quizás que si soy un laboratorio que está vinculado a un hospital de alta especialidad, no debería tener un point of care testing porque habrá algunas condiciones del desempeño de la prueba que le hagan que no sea el mejor test para yo usarlo en esas condiciones. Entonces, cuando yo selecciono un procedimiento de medida, yo debería considerar cuál es la finalidad de uso clínico o cuál es el uso previsto, que es una definición muy bonita y que está puesta por el Clinical Laboratory Standard Institute de los Estados Unidos, y que está aquí, dice, uso para el cual un proceso, producto o servicio se pretende de acuerdo a las especificaciones e instrucciones de información provista por el fabricante. El uso clínico para el cual el procedimiento de medida fue originalmente diseñado. A veces violamos nosotros el uso clínico, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho, por ejemplo, marcadores tumorales de líquido peritoneal? Montón. Y realmente el fabricante no declara ese como uso previsto. Pero podemos engancharnos de que en la práctica clínica hay evidencia suficiente publicada en la literatura sobre el valor de uso de la medición como indicador de, qué sé yo, CA de páncreas en ascitis, de la medición de CA19-9 en líquido abdominal, en líquido peritoneal. Uso previsto. Miren, el concepto incluye la definición del mensurando, o sea, de lo que voy a medir, el uso clínico del procedimiento de medida, que puede incluir tamizaje, diagnóstico, pronóstico o monitoreo de pacientes. Entonces, hay en el mercado pruebas que miden hemoglobina glicosilada rápida, cualitativa. Todos ustedes habrán visto por ahí que circulan unas pruebas tipo de inmunocromatografía, ¿no? Entonces usted hace con una gotita de sangre, le dice glicosilada más de 7, Simón. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Para qué me sirve? La verdad me serviría solamente para hacer un tamizaje poblacional. No me sirve para hacer diagnóstico, no me sirve para hacer seguimiento, me servirá para hacer tamizaje. Y siempre y cuando la sensibilidad y la especificidad de la prueba sean las que son requeridas para ese uso clínico. ¿Ya? De tal forma que eso es importante. Incluye también, miren, la población de uso previsto. La población para la cual el procedimiento de medida ha sido diseñado. Hay procedimientos de medida que están diseñados exclusivamente para ciertos segmentos de población, para niños, para embarazadas, para ciertas poblaciones. Entonces hay que tener eso claro, ¿no es cierto? Veo por ahí unas caras por ahí que dicen, chuta, ya laja esta vaina, porque este es un concepto interesante, es un concepto nuevo. Carol se ríe y quiere decir que está de acuerdo conmigo. Me encanta dar clases cuando yo tengo las cámaras prendidas. ¿Ok? Miren,
Cuando yo mido el uso previsto, también tengo que entender el rendimiento de la prueba, o sea, qué tan bien funciona la prueba para lo que yo la quiero usar. ¿Sí? Miren todo el cuento que ha habido detrás de estas pruebas para diagnóstico de SARS-CoV-2. Y ya hemos hablado de los PCRs de marca, de los PCRs caseros, de los PCRs que no son PCRs, sino que son LAMP. Hemos hablado de un montón de vainas en esto y lo que no nos hemos preguntado es cuál es el rendimiento para el uso que yo quiero tener. ¿Cuál es el rendimiento que debe tener una prueba diagnóstica para tamizaje poblacional? ¿Cuál es el rendimiento que debe tener una prueba diagnóstica para uso clínico? ¿No es cierto? Cuando regresamos a ver, y si usted está en un hospital, por ejemplo, y dice, a ver, yo aquí en este hospital voy a poner test de antígeno para SARS-CoV-2. Y voy a poner test de antígeno porque hay una razón de rendimiento que a mí me parece que es suficientemente fuerte. En este hospital llegan la masa de pacientes sintomáticos que yo requiero seleccionar. Y si yo tengo pacientes sintomáticos de menos de 7 días, está indicado por el estado del arte que yo puedo usar test de antígeno. Meto mi sopito, hago el test de antígeno, y el test de antígeno me dice positivo. ¿Qué le digo al paciente? Señor, positivo para COVID. Nada que hacer. No necesito hacer un PCR confirmatorio, porque la prueba es lo suficientemente específica y me sirve en ese tipo de población. Pero si usted es un médico de empresa y decide tamizar a sus trabajadores, todos asintomáticos, con test de antígeno, la respuesta es que está fuera del uso previsto. El uso previsto del test de antígeno es pacientes sintomáticos. Y entonces debo evaluar todos estos conceptos para poder seleccionar el procedimiento de medida que mejor se ajuste a mi interés clínico, a mi valor de uso. Y eso es algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a seleccionar un procedimiento de medida, ACME A, B, C, D, E o F, yo debería considerar, entre otras cosas, ¿para qué lo voy a usar? ¿Cuál es el uso previsto? Y sobre ese uso previsto definir yo qué condiciones necesito de sensibilidad, de especificidad, de valores predictivos, de razones de verosimilitud, de límite de detección, de límite de linearidad. Yo le pregunto, por ejemplo, ahora que ya no, casi ya no hay glucosa oxidasa, pero digamos que todavía hubiera glucosa oxidasa, y usted trabajara en un hospital, en el laboratorio de un hospital que trabaja habitualmente con enfermedades crónicas y dentro de esas la estrella es la diabetes. ¿Usted seleccionaría un método glucosa oxidasa? La respuesta es no, pues si ese es lineal solo hasta 400 miligramos de cilitro, más o menos de lo que me acuerdo. Y entonces, ¿qué le va a pasar? Que va a tener un montón de resultados que van a ser mayor 400. ¿Qué le toca? Agarra, diluye, mide de nuevo. Perdió eficacia porque se va a demorar más y perdió rentabilidad o ahorro. Es que usted es un laboratorio público. Entonces es súper importante tener el concepto del uso previsto para decidir qué prueba uso, qué prueba uso. Y además, obviamente, la presión diagnóstica, el desempeño y demás, que es de mucho interés. Entonces, siempre hay que tener claro qué pruebas uso. Ahora, cada vez están más de moda y cada vez hay más point of care testing, ¿no es cierto? Miren cómo para SARS-CoV-2 salieron rápidamente point of care testing, como PCR-LIA, por ejemplo, y otros de otras marcas, que han brindado capacidad de desarrollo para responder a ciertas condiciones. Entonces, hay que entender cómo funcionan los test de diagnóstico para saber si es que ese test es válido o no y en qué secuencia del uso diagnóstico yo lo voy a proponer o lo voy a usar o lo voy a recomendar, porque se supone que los que estamos en los laboratorios estamos ahí para poder generar sugerencias y generar información y hacer una interfase con los médicos para tomar la mejor decisión de qué método o qué procedimiento de medida o qué prueba diagnóstica voy a usar en la situación clínica A, B o C. Y ese es nuestro rol. Y si de algo ha servido la bendita pandemia que nos está matando, al final es que quienes hemos estado en los laboratorios nos hemos hecho visibles.
nos hemos hecho visibles. De repente, de la noche a la mañana, la gente se ha dado cuenta de que ha habido una cosa que se llama laboratorio clínico y que ha sido importante lo que hacen esos locos ahí adentro, que ha servido harto, que da información para la toma de decisiones médicas, para la epidemiología, para la salud pública, para la política sanitaria. Es el momento de entender que nuestro rol es un rol muy importante en la atención integral del paciente y de la salud pública. Entonces no hay que tener miedo, hay que salir con la solvencia de la evidencia y de la información a compartir, a discutir, a razonar con los colegas médicos de las áreas clínicas y quirúrgicas y de las de la salud pública y la epidemiología para establecer las mejores herramientas diagnósticas posibles. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, dentro del uso previsto, miren cómo uno tiene que partir trabajando conceptos desde la calidad también, cuál es la carga de imprecisión que necesito, cuál es la carga de error total, cómo funciona, miren, o alinearme a criterios establecidos por guías. Esta es solo un ejemplo chiquito de cómo el uso previsto puede ser usado para seleccionar dispositivos de point of care testing de glucosa para el monitoreo de pacientes diabéticos en tratamiento. ¿Ya? ¿Ok? Yo debería analizar todos los conceptos que tenemos aquí para poder entender y poder saber si es que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Si es un método que estoy seleccionando para la clínica o para la inmunoquímica, yo debería tener clarito qué tan selectivo es ese procedimiento de medida. ¿Qué tan selectivo es? ¿Qué tan capaz es de detectar exclusivamente lo que yo quiero detectar? ¿No es cierto? El señor está ahí pescando porque asumimos que busca un pez y de repente pesca un hipopótamo. ¿Qué nos ha pasado con la experiencia del SARS-CoV-2 que voy a seguir repitiendo porque es una muy buena experiencia sobre muchas cosas que no deberían hacerse? ¿Qué nos ha pasado con las IgM? ¿Saben qué ha pasado? Han pasado desastres con la medición de IgM. Porque resulta que hay pacientes que han estado confinados semanas y meses porque su médico considera que esa IgM positiva le da a él la calificación de sujeto infectante. Lo que pasa es que la IgM que estamos usando, que está disponible, es una IgM que no pesca peces, sino que pesca hipopótamos, porque esas IgMs positivas son realmente falsos positivos por IgAs, en la mayoría de las veces. ¿Ya? De tal manera que el entender qué tan selectiva es una prueba, para mí es importante. ¿Quién debería tener esta información? Debería estar provista por el fabricante. De hecho, los insertos de los proveedores de buen nivel tienen las declaraciones de selectividad. Lo que pasa es que tenemos un problema. No leemos los insertos. Y eso es complicado, porque a veces uno dice, ay, ya cambiaron de generación estos de la casa proveedora ACME. Cambiaron de generación ya, meten en el equipo, cambian la generación, ni le regresan a ver al inserto. Y resulta que en el inserto dice que cambió la sensibilidad analítica, cambió el límite de detección, cambió el límite de linealidad, cambió la dilución recomendada. Porque ni enterados. Ni enterados. Gravísimo. El tema es que cada vez que veo un procedimiento de medida, tengo que acordarme de esto. Esta imagen no se pueden olvidar nunca. Esta es, creo, la diapo más vieja que tengo yo de la vida. Creo que tiene 20 años. Esa diapo habla sobre el principio de medida en general de cualquier procedimiento de medida en los laboratorios de análisis médicos. Todos trabajamos sobre señal ruido. Cada vez que yo busco un analito, el analito es de este barco que está aquí, ¿ve? Aquí está el analito, está la glucosa, la creatinina, los anticuerpos anti-spike, los anticuerpos anti-RBD, los anticuerpos para treponema, estos están aquí. Y este es mi sistema de detección. Fotométrico, espectrofotométrico, quimioluminiscente, fluorescente, de citometría, el que sea. Y este busca a este analito, a este mensurando. ¿Dónde lo busca? En medio de un mar ruidoso. Porque resulta que la matriz de análisis que usamos nosotros, suero, plasma de TA, plasma heparina, citrato, orina, líquido, es una matriz compleja.
porque está llena, abarrotada de proteínas y de otras sustancias, en donde ese faro tiene que asegurarse de encontrar a este barco, que es el analito, eliminando el ruido, que son todas las otras sustancias que no son el analito que busco, que no son el analito que busco. Eso debe ser así como un concepto central de lo que yo trabajo en el laboratorio. Señal ruido. Y los viejitos que hemos trabajado la fotometría hace años, sabemos que al principio, cuando íbamos a hacer la fotometría, primerito blanqueábamos, ¿no es cierto? Vea, bonito, blanqueé. ¿Qué blancos había? Blanco de aire, blanco de agua, blanco reactivo. ¿Qué significaba el blanco? El blanco decía, todos los ruidos van a estar eliminados porque de aquí en adelante, cuando yo usaba blanco reactivo, decía, si el reactivo tiene algún color, a ese color lo anulo y de ahí en adelante lo que mida va a ser analito. ¿Qué hacíamos? Eliminábamos el ruido. Cuando trabajamos con los contadores hematológicos, y yo prendo el contador hematológico, ¿qué es lo primero que hace el contador hematológico? Hace un blanco de reactivo y da un reporte de background, un reporte de ruido. Y cuando el ruido es demasiado alto, el contador simplemente dice, ¿sabe qué? Alarma de background, algo pasa, no funciona, o al menos le avisa y le dice, vea ciudadano, verá que hay un montón de ruido por ahí. Eso le puede dañar porque puede parecer plaquetas, puede parecer fragmentocitos, puede parecer cualquier cosa. Ojo, ¿ya? Debemos acordarnos también que todo procedimiento de medida tiene un rango de medición. A veces nos olvidamos. Y ese rango de medición tiene dos límites, bueno, tres. Hacia abajo, uno que se llama el límite de detección y hacia arriba uno que se llama el límite de linearidad. El límite de detección, la menor concentración posible de ser detectada de un analito cualquiera, de un mensurando cualquiera. Y el límite de linearidad, el límite máximo que puede ser detectado de una concentración de un analito con confianza. Porque luego de esa medición cualquier valor no será confiable, porque pierde la relación lineal, como podemos ver aquí. Y otro concepto que está en la mitad, que todavía metrológicamente no está muy bien definido, que se llama límite de cuantificación, que es la mínima concentración que se puede medir de un analito, pero con confianza estadística. ¿Ya? Hay procedimientos de medida, por ejemplo, en estrógenos, donde usted dice, no me acuerdo si el límite de detección es 5, y el límite de cuantificación es 25. Quiere decir que entre 5 y 25 unidades de estrógenos, yo no tengo confianza estadística en la medición, y de hecho uno agarra una muestra que le dio 10, que dio una concentración 10, que recuperó una concentración 10, la repite y da 23, la repite y da 5, o la repite y da menor 5, porque en ese rango la variabilidad es muy alta. ¿Ya? Entonces hay que entender cuáles son los rangos reportables, cuándo desde por fuera de la linearidad debería trabajar con dilución y con qué diluir, porque no se diluye todo con lo mismo. Hay condiciones especificadas que disminuyen el efecto de matriz al diluir, o sea, el cambio de la estructura de la matriz de análisis, y que podrían afectar a la medición. ¿Cuándo es recomendable hacer diluciones? ¿Con qué y en qué relación de dilución? Para no perder los efectos de matriz. Todos ustedes que son ya expertos en laboratorio y que trabajan muchos años, tienen claro en su cabeza esto y solamente les quería contar así como suelto, ¿no es cierto? Cuando uno mira los procedimientos de medida y uno los quiere seleccionar para el laboratorio, uno va a tener una clasificación bien simple, una que son los waiver test, donde uno no tiene que hacer nada, sino agarrar lo que dice el fabricante y hacerlo. Por ejemplo, las pruebas inmunocromatográficas de embarazo, por ejemplo, las inmunocromatografías para test de antígeno, y otros que son ya más complejos, que son no waiver test, es una clasificación del CLIA de los Estados Unidos, que son de moderada o alta complejidad y que son todos los que usamos habitualmente en los laboratorios de diagnóstico centralizados. ¿Ya? Ok. También hay que entender una cosa dentro de este juego de los principios de medida. Pese a que todas las cosas que nosotros hacemos se miden,
no siempre se miden igual. No siempre se miden igual. Hoy recibí una queja de una señora que estaba francamente molesta. Y de un doctor, y de varios colegas. Porque algún paciente se hizo una prueba, de anticuerpos por inmunofluorescencia lateral para SARS-CoV-2 y se hicieron con nosotros y nosotros empleamos quimioluminiscencia. ¿Ya? Y claro, en el 1, la señora dice, ¿cómo puede ser? Yo me medí la semana pasada y tuve anticuerpos IgG 80 UA por ml. Me hago con ustedes y su reporte es 3 en índice. ¿Cómo puede haber una diferencia tan brutal? La respuesta es bien simple. No sabemos exactamente cuál es la trazabilidad o la trazabilidad metodológica entre los dos principios de medida, no es la misma. De tal manera que los anticuerpos que mido por el método A no son iguales que los anticuerpos que mido por el método B. Porque los unos se reportan en una unidad que está trazada a un patrón propio de su fabricante y los otros igual a un patrón propio de su fabricante. Y entonces no miden igual. No es como la glucosa, ¿no es cierto? Ahí sí ya es otra cosa. Si yo mido glucosa en el equipo A y mido la misma muestra de glucosa en el equipo Z, las dos deberían decirme lo mismo o muy parecido, porque ambos fabricantes deberían estar trazados a la unidad del Sistema Internacional de Medida, porque la glucosa es un analito que está o que tiene una unidad internacional de medida que es la milimol por litro. Entonces, aunque midamos lo mismo, aunque midamos analitos que se llaman igual, no siempre medimos lo mismo. Peor cuando son métodos inmunológicos. Por ejemplo, la TSH es un ejemplo clásico. A todo el mundo le habrá pasado, ¿no es cierto? Si yo hace años, Luz, muchos años, no les voy a decir cuándo ni dónde, pero en un lugar de Sudamérica, en un hospital X, decidieron poner dos metodologías para medir TSH. La metodología A y la metodología B, ambas diferentes, la una del fabricante A, la otra del fabricante B. Y entonces decidieron hacer TSH. Y conforme venían por volumen, decían, bueno, ya se llenó el equipo A, córrele en el B. Y así. Y resulta que el mismo paciente que hoy día se vino a evaluar su hipotiroidismo en el A, cuando venía la siguiente visita subsecuente a su consulta, se medía en el B, tenía una medición de TSH al menos entre un 15 y un 20% diferente, que al médico tratante endocrinólogo le volvía loco porque no podía regular la dosis de levotiroxina. ¿Estaba mal el equipo A o estaba mal el equipo B? Pues no estaba mal el jefe de laboratorio que decidió poner dos metodologías diferentes para medir algo que sabemos que si se mide por una metodología o por otra tiene 20% de variación con un sesgo positivo. ¿Dónde está el problema? En la selección del procedimiento de medida y en el uso clínico. ¿Ya? Y obviamente en la trazabilidad metrológica. Avanza mi diapo. Allá. Ok. Ustedes saben este cuento de la trazabilidad más que yo. Y saben que todos los resultados que nosotros generamos, la trazabilidad es una cualidad del resultado, de las unidades de reporte del resultado, donde esa medición de la mol de glucosa es comparable a la mol del Sistema Internacional de Mediciones por una serie de intercomparaciones que van desde el desarrollo del método definitivo, desde la unidad básica del Sistema Internacional, pasando por un método definitivo de alto nivel, hasta desarrollar materiales de referencia certificados, que son los calibradores que nosotros los conocemos, de alto nivel, que terminan generando la información de trazabilidad para los calibradores de fabricante, que son los que hacen mi curva de calibración sobre la cual reporto mis resultados. ¿Ya? Eso no es tema de esta clase, pero sí es importante que ustedes entiendan todo el impacto de los procedimientos de medida sobre la toma de decisiones médicas y que debe ser esto valorado y sopesado en ese contexto. Usted no puede mañana
decidir, bah, en mi hospital Chupillitas yo voy a cambiar. He trabajado 10 años con TSH por el método A y ahora de repente voy a decidir cambiar por el método B. Porque entonces esa decisión tiene un costo. El costo es cuánto impacta el cambio de la trazabilidad neurológica del principio de medida en la toma de decisión del médico. O hay que sentarse con el médico y decirle, vea, doc, ni sabe. Por tales circunstancias se va a cambiar el procedimiento de medida, las variaciones esperadas son de tanto. Le sugiero que tengamos un periodo de seguimiento para que usted vea qué es lo que pasa con esto. Es como cambiar las transaminasas, ¿no es cierto?, de química líquida a química seca. El médico se vuelve loco. Nosotros tuvimos una experiencia hace muchos años también. Cuando usted ve los valores de referencia de transaminasas en química líquida y los compara con los de química seca, la diferencia es absolutamente diametral. ¿Ya? Ok, entonces es súper importante tener claro los procedimientos de medida y estas consideraciones de selección. Ahora vamos a ver una cosa muy rápida y muy simple y realmente muy por encima de los fundamentos de los principios de medida. ¿Ya? ¿Por qué no lo vamos a ver al hiper, super, ultra, recontra detalle? Entre otras razones, porque nos faltaría unas 10 horitas de clases presenciales para poder abordar todo este tema, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen sus sílabos, tienen la información que está dentro de cada carpeta a la que ustedes tengan acceso, y que ustedes, yo sé, las van a leer toditas, para poder dar su evaluación, donde va a haber unas preguntas selectas sobre estos principios de medida. Más bien la idea de esta conversación era contarles estas cosas y un par de cositas más que son importantes para entender y ver con otra óptica los principios de medición. ¿Ya? Y vamos a comenzar con esto. Son un par de contadores hematológicos cuya aparición se debe a la aparición de la microscopía y de la hematología con este señor que se llama Leeuwenhoek, y que cuando vio por primera vez Leeuwenhoek era bien curioso. Entonces todo lo metía debajo de su microscopio originario, y entonces él publicó en la letra número 42 para Natura Arcana, que era una revista de la época, esto que él llamó los corpúsculos rojos. Realmente eran eritrocitos apelotonados, que él los describió ya por primera vez en un reporte científico sobre la visión que él tenía en esa época sobre la sangre, ¿no es cierto? Igual que cuando él vio por primera vez el esperma bajo el microscopio, describió a los homúnculos, que al final eran los espermatozoides. Pero bueno, luego del señor Leeuwenhoek, ya apareció en su momento la hematología tradicional, ¿no es cierto? La que hacíamos hasta hace no mucho, porque cuando yo estudiaba todavía medicina y cuando hacía mi internado rotativo, no había contadores hematológicos en los hospitales. El doctor Ramírez, que era mi maestro de hematología cuando estaba en quinto año de medicina, el doctor Hernán Ramírez, en el Pablo Arturo Suárez, con él hacíamos los diferenciales manuales: 100 celulitas, extendido de sangre periférica, hematoxilina, eosina. En esa época en los hospitales se hacía hematocrito, no hacían hemoglobina, contra lo cual peleamos casi 20 años con el grupo de investigación de anemia de la Universidad Central, para explicarle a la gente que no se debe coger el hematocrito y dividirle para 3.2 para calcular la hemoglobina. Que la hemoglobina es una proteína que hay que medir, que no sé qué, y trajimos el primer estándar internacional de hematología con mi maestro, el doctor Edmundo Esteves, en el año 92, que era una cosa de locos, ¿no es cierto? Entonces en los hospitales se hacía hematocrito y se calculaba la hemoglobina. Al hematocrito le aumentaban unos ceros y esa ya era la masa de rojos, o sea, era el contagio de rojos. O sea, si usted tenía hematocrito 43, era rojos 4.300.000. La primera charla que yo di como especialista fue una charla sobre hematología. Decía, vean, esa biometría hemática es un cuento. Porque claro, con esa hemoglobina y ese hematocrito y esos rojos, calculaban los índices hematimétricos. ¿Cacha? ¿No quiere eso? Una cosa de locos, o sea, salía cualquier cuento.
hacíamos el diferencial. Las plaquetas no se contaban, o sea, porque para contar plaquetas tocaba contar plaquetas en campo oscuro, no se contaba. Lo que se hacía, yo estudiante de pregrado, yo le veía a mi maestro Hernán Ramírez y al doctor Juanito, que lo que hacían es lo que yo ya ahora sé, luego de la especialidad, que era la estimación del contagio de fonio. Entonces se ponían al microscopio y decían 250.000, 300.000, 400.000, qué bestia, ¿cómo cuentan tan rápido? Decía yo, y en realidad era una estimación, que todavía tiene algún grado de valor, digamos, pero que evidentemente no es lo metrológicamente correcto, ¿no es cierto? Blancos se hacía en cámara de Neubauer con ácido acético, hacíamos y contábamos de la camarita, esa época dulce de laboratorio en la que teníamos tiempo de estar jugando. Ahora imagínense hacer 1000 biometrías diarias al estilo de los 80s, nos morimos. ¿Quién nos salvó la vida? Este señor de aquí, este señor Coulter, que fue el primero que diseñó un contador hematológico, que básicamente lo que hacía era contar celulares basado en el principio de impedancia eléctrica, o sea, el paso de una sustancia sólida cortando una corriente eléctrica lineal y que permitía el conteo. Y en realidad permite el conteo y luego se adaptó para que permita contar también, estimar también el volumen. De tal manera que la corriente directa lo que necesita es, la corriente directa necesita un flujo lineal para que las células vayan infinitas y se puedan ir contando. Y esto ya fue un avance tecnológico locazo. En la Facultad de Medicina tuvimos un contador de Coulter, creo que algo parecido a eso. Y se contaba en los rojos, era una cosa maravillosa. Muy bien, esta es un poco la evolución de la biometría hemática desde el 53, cuando aparece la impedancia volumétrica para contar leucocitos y eritrocitos. En los 80s ya aparece el diferencial de 3 leucocitos. Había unos aparatos pequeñitos. El diferencial de leucocitos en 5 partes, y luego ya lo que tenemos ahora, unos bits hermosos con módulos integrados, que hacen los extendidos, hacen la tinción, análisis digital de la imagen. Ya solamente los ojitos quedan para ver ese 5% hasta 10-15% de casos que requieren revisarse por algunos protocolos de alarma, algunas recomendaciones internacionales que uno tiene que evaluar, porque el contador hematológico, pese a su alta tecnología actual, sigue teniendo la necesidad, aunque en menos porcentaje, de tener un ojo de un observador entrenado, verán que hago hincapié, entrenado para poder reportar ciertos hallazgos que son, que pueden generar confusiones en los contagios o en las estimaciones que tienen los contadores. En realidad vamos ahorita en la 5ª generación de contadores automáticos con 28 parámetros, más citometría de flujo con CD4, CD8, más plaquetas, más reticulocitos, más hemoglobina reticulocito. La verdad es que no logramos todavía, creo, desde los laboratorios, penetrar completamente al mundo de los clínicos, de los médicos clínicos y quirúrgicos, para que entiendan todos los 28 parámetros de la biometría hemática. ¿No es cierto? Un ejemplo clásico es el ancho de distribución de glóbulos rojos. Muy pocas personas le paran bola y entonces no entienden que el ancho de distribución de glóbulos rojos aumentado me habla a mí de una anisocitosis. Ni tampoco se entiende que el comportamiento de la distribución de los reticulocitos me habla del comportamiento de la respuesta medular en los retículos menos maduros hasta los reticulocitos más maduros que se ven en los dispersogramas de los canales de reticulocitos. Es decir, la biometría hemática ahora brinda una información salvajemente espectacular. Es como cuando vemos los citómetros de análisis de orina, ¿no es cierto? Y es una cosa maravillosa, da una información, unas cosas, unos contagios, cuenta las bacterias, cuenta un montón de vainas ahí, y de repente no le entienden, entonces prefieren todavía el elemental y microscópico de orina tradicional, con el extendido reportado ojimétricamente en campitos medido por el operador, lo cual genera algún grado de distorsión. ¿Ok? Hay que entender, claro, que en los contadores hematológicos se cuentan realmente los eritrocitos cuando hablamos de serie roja,
se mide la hemoglobina y se mide el volumen corpuscular medio. En rojos, eso se mide. Los eritrocitos, la hemoglobina y el volumen corpuscular. El recuento de eritrocitos por impedancia eléctrica y flujo directo. La hemoglobina por cualquiera de las metodologías habituales que tienen ahora los contadores. La mayoría emplean lauril sulfato de sodio para no usar la clásica 100 metahemoglobina de drafting. Y el volumen corpuscular medio, que se mide también a través del volumen en los canales, en el canal de rojos en impedancia eléctrica igual. El hematocrito se calcula. ¿Cómo se calcula? Por los pulsos eléctricos. El contador no mide hematocrito. Por eso decíamos con mi maestro, el doctor Narváez, a los amigos de los laboratorios, decíamos, verán, el único gol estándar que usted va a tener en la hematología es, al lado del contador, ponga una microcentrífuga calibrada, estandarizada, con evaluación de paque máximo, porque ese es su gol estándar para evaluar el hematocrito. Porque hay condiciones, por ejemplo, la macrocitosis, que van a producir hematocritos falsamente elevados. O las microcitosis van a generar también impacto sobre el hematocrito. Y obviamente, si se mueve el hematocrito, todos los indicadores hematométricos que están relacionados al hematocrito por alguna condición propia de un fenómeno como la macrocitosis, pueden ser alterados. El indicador hematométrico más fiel que tienen los contadores hematológicos se llama volumen corpuscular medio. ¿Ya? Y eso es bien interesante. Entonces ya sabemos que se cuentan los rojos y las células blancas a través de los principios de Coulter, a través de este flujo lineal. Que también hay que ser muy acucioso, ¿no es cierto? A veces, y lo hemos visto, la doctora Arguello y el doctor Panchito, que está por aquí escuchando, también hemos visto un montón de casos donde tenemos unos volúmenes corpusculares medios a lo bestia, grandotes, no tienen nada que ver con la hemoglobina. Y lo que pasa es que sucede que en esto, hay pacientes que tienen un fenómeno, o muestras que tienen un fenómeno que se llama fenómeno de coincidencia, y eso es el doctor Panchito en la cámara. Fenómeno de coincidencia, entonces en vez de pasar una celulita por el flujo lineal en la cámara de rojos, pasan 2 o 3 o 4 hecho pelota, y uno encuentra unos volúmenes corpusculares medios a lo bestia, que no tienen relación con el resto de la biometría hemática, y entonces esos casos requieren ser evaluados, ¿no es cierto? La hemoglobina que hacemos, que se cuenta diferenciar de reticulocitos por la conductividad y por la dispersión óptica que se emplea también en los citómetros. Ok, ¿qué hay que entender cuando uno ve una biometría hemática? Sí, que yo creo que es así como pepa, importante es entender estos de aquí, que son los histogramas. El histograma tiene hacia abajo, en el eje de las X, el tamaño de la célula medida en pentolitros, y aquí está el número de células. Esta es una distribución, ¿ya? El qué tan ancho o el qué tan disperso, qué tan concentrado sea el histograma, me está hablando a mí del volumen corpuscular. Mientras más ancho está más disperso el volumen corpuscular medio, y entonces va a ser más ancha la distribución de rojos y me va a hablar de una mesocitosis. Mientras más pequeño, las poblaciones son más uniformes. ¿Ya? Si uno mira el tamaño de las células, uno va a encontrar, apunto a la pantalla pensando que tengo la pizarra, uno va a encontrar hacia este lado, hacia la parte más chiquita, van a estar las plaquetas. Entonces, cuando yo tenga plaquetas gigantes, por aquí me puede aparecer una jibita. Porque las plaquetas que son más chiquitas que los rojos pueden meterse en este canal y dibujarme aquí una jibita, una lomita. ¿Ya? Cuando mi histograma se mueve hacia la derecha, hay macrocitosis. Cuando mi histograma se mueve hacia la izquierda, hay microcitosis. Si aparece una jibita aquí, hay seguramente macroplaquetas, o sea, plaquetas grandes o plaquetas gigantes. Porque las plaquetas se miden en el mismo canal. Lo que pasa es que tienen tamaños más pequeños y por eso tienen un histograma diferente. ¿Ya? Miren entonces, lo que les decía, esta jibita de aquí, plaquetas en la zona izquierda.
Microcitos y fragmentos celulares pueden estar por acá. Entonces, si uno ve una jirita aquí, dice, ay, debe haber unos fragmentocitos por ahí, unos esquistocitos. Los eritrocitos normales están aquí en el centro, hacia la derecha están presentándose los macrocitos y luego, en tamaño, le siguen los linfocitos que son más grandes que los eritrocitos. Es como que uno tuviera las plaquetas que son las niñas, los bebés en tamaño. Los niños son los eritrocitos y los adolescentes y adultos son todos los linfocitos. Están entre 190 y 220 microlitros porque son más grandes. Pues cuando uno ve distorsiones en el comportamiento de los histogramas, debería uno acercarse y ver. Realmente los contadores hematológicos vienen incorporados con una serie de alarmas que usted debe conocer y debería protocolizar y estandarizar en base a guías internacionales que están publicadas en la Sociedad Internacional de Hematología, de cuándo usted debería hacer revisiones o contajes o controles de placa en relación al comportamiento de ciertas variaciones en los histogramas, ¿no es cierto? Cuando uno ve los escatergramas, que son característicos ya de las biometrías hemáticas de quinta generación, el escatergrama es bien bonito porque es la expresión de la citometría de flujo, que lo que hace es en un canal específico donde están pasando los leucocitos que están marcados por una fluoresceína en su núcleo, los clasifica por la luz que dispersa de frente y la luz que dispersa lateral. O sea, hace una combinación entre el tamaño y la complejidad del núcleo citoplasma. Y a partir de eso los duplica en centroides, en segmentos donde están ubicados. Miren, por ejemplo, aquí están los monocitos, aquí están los linfocitos, los neutrógenos de los vasos, los EOs están aquí en esta población, y esta es una parte de ruido, una parte fantasma, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve una proliferación celular, por ejemplo, de monocitos o de linfocitos, uno ve aquí un centroide aumentado, o ve una gran mancha que está ocupando una zona parecida a esta, y uno ve y dice, ah, solo viendo el dispersograma dice, ah, esos deben ser linfocitos. O si son neutros, los ve por acá y dice, uy, será neutrófilo. O si son inmaduros, se mueven para acá. Entonces hay canales para hacer el diferencial y hay otros canales específicos para ver algunas otras consideraciones. Y esto que ven ustedes aquí es un dispersograma que está en relación con el comportamiento de eritrocitos y plaquetas. Muy bien, vamos. Aquí están las plaquetas, que este es un cuento aparte. ¿No es cierto? Las plaquetas son bien interesantes. Uno puede contar por plaquetas ópticamente, es decir, a través de los canales de contaje de método tradicional por impedancia, pero también puede contar las plaquetas por fluorescencia. Las plaquetas por fluorescencia ofrecen una mayor sensibilidad analítica, o sea, permiten tener un contaje mucho más fiel de frente a las plaquetas ópticas que pueden verse afectadas por fenómenos de agregación plaquetaria. Sin embargo, incluso con fluorescencia, los fenómenos de agregación plaquetaria pueden generar falsas trombocitopenias que se llaman pseudotrombocitopenias. Con algunos colegas tuvimos el chance de hacer un estudio sobre pseudotrombocitopenia, me parece que con el doctor Panchito, y encontramos, me parece, entre el 2% de pseudotrombocitopenia en una población habitual que llega a atenderse en un laboratorio de derivación de muestras, y donde, claro, llama la atención ese porcentaje, que es muy parecido al que se encuentra en otras series, pero nos llama la atención, es decir, señores, cuando usted vea ciertas condiciones de trombocitopenia, sospechen la pseudotrombocitopenia, que es una condición inherente en la mayoría de las veces a la muestra o al paciente y que producen ciertos grupos de acúmulos de plaquetas que deben ser evaluados en extendido y con otras metodologías. En su material de lectura está la publicación que hicimos de ese trabajo y que la pueden revisar para que vean un poco el comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí están las plaquetas, o sea, obviamente, miren la medición de las plaquetas de entre 2.8 y 12 femtolitros. Aquí está, si hay macroplaquetas, se moverá hacia la derecha este histograma. Como ustedes ven, hay un montón de cosas que he omitido y que no he dicho porque el tiempo es corto. Ya estoy casi a las 8, casi 8 de la noche y hemos visto apenas algo de la hematología, pero lo más importante que quería mostrarles que es el cómo entender el uso clínico del procedimiento de medida, lo hemos abordado. He hecho un analizador de química clínica.
Y claro, en la química clínica está la clásica fotometría, con la que nos hemos amamantado desde que comenzamos a trabajar en los laboratorios de análisis clínicos, para el caso de los médicos, con la que nos amamantaron en la cátedra de bioquímica y donde nos enseñaron los principios básicos de medida de la fotometría, que se basan fundamentalmente en entender que la luz es una fuente radiante que viaja en forma de ondas y que estas ondas, que está conformada por fotones, pueden ser capturadas dentro de la nube de electrones de una sustancia coloreada. ¿Ya? A partir de lo cual aparece una ley que se llama la ley de Lambert-Beer, en donde la concentración de una sustancia es inversamente proporcional a la luz que ella transmite, y directamente proporcional a la luz que ella absorbe, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de transmitancia, la luz que se logra atravesar la sustancia coloreada y que es tomada por un detector, y absorbancia, aquella luz que se absorbe o que se retiene dentro de la sustancia coloreada a cierta longitud de onda. Si la luz viaja en ondas, sabemos que una longitud de onda no es más que la distancia entre pico y pico, o valio y valio, entre dos puntos equidistantes de ondas subsecuentes. Y la longitud de onda es una condición muy importante para poder definir la sustancia a la que yo quiero evaluar, que está vinculada a un color. El ejemplo más fácil que se me viene a la cabeza es cuando hacemos una creatinina, ¿no es cierto? Cuando hacemos una creatinina que todavía sigue siendo Jaffe, la creatinina de Jaffe tiene un color amarillo por el ácido pícrico, pero amarillazo, amarillo pato, y eso se lee a cierta longitud de onda. O cuando hacemos hemoglobina, la hemoglobina tiene un color característico que se lee habitualmente a 546 nanómetros, o entre los 520 y los 546 nanómetros. Es decir, la sustancia que yo voy a medir, que es fruto de una reacción química, que me va a dar indirectamente la concentración, está vinculada con una longitud de onda, que puede ser del espectro visible o puede ser del espectro ultravioleta, dependiendo de la longitud de onda que yo defina usar en base a la sustancia que yo voy a medir. Esto solamente para ejemplificarles los temas de longitud de onda, que todos lo tienen muy claro. Y claro, está claro la diferencia. Ahora ya no hay mucho que discutir, porque ya casi no hacemos fotometría y espectrofotometría manual, ¿no es cierto? Quizás en algún lado todavía la diferencia entre un fotómetro y un espectrofotómetro es que en el uno podemos seleccionar la longitud de onda y en el otro empleamos filtros con cierta longitud de onda para poder usar. Usamos pantallas, un filtrito de un color rojo, el filtro verde, el azul, que están dentro de un disco que está frente a la fuente de luz blanca. Ok, lo que habíamos hablado, la ley de Lambert-Beer, que habla relación entre la luz absorbida y la luz transmitida. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de la sustancia e inversamente proporcional a la transmitancia. Esa es la ley de Beer y Lambert. Habitualmente la fotometría termina en una señal que puede ser dibujada en una línea de regresión a partir de los materiales de calibración, donde se compara la concentración del calibrador contra la absorbancia obtenida, y sobre la cual se trazan las absorbancias de las muestras de los pacientes. En realidad el software de los equipos hace esto, pero para eso usted debe tener absolutamente claro que eso funciona así. Y si usted tiene un ruido que le está moviendo la curva o la pendiente, o le está afectando al alfa de la línea de regresión, acuérdense que esto es el alfa, el punto donde cruza la línea de regresión en el eje de las 10. Esta es la pendiente, que es el incremento con cada valor de X. A partir de eso, si yo encuentro en mi ensayo una absorbancia de 1, yo vengo para acá, extrapolo y digo, 1 equivale a 0.045 miligramos por ml. Porque estos puntitos de aquí corresponden a los calibradores. Así funciona en todos los principios de medida. En toditos. Por otro lado está un par de principios adicionales habituales en la química clínica, que es la turbidimetría y la neferometría, que se basan más o menos en lo mismo, en la capacidad de no transmitir luz o de dispersar la luz en una sustancia que es
turbia. ¿Cómo se vuelve turbia? A través de la suspensión de partículas, que habitualmente se lo hace por procedimientos inmunológicos, es decir, anticuerpos específicos, por ejemplo, contra la transferrina, que forman complejos que generan una turbidez. Y al ser turbia la muestra, lo que se mide es la cantidad de luz que puede atravesar esta turbidez al fotodetector. O en la neferometría, la cantidad de luz que es dispersada por la turbidez dentro de la sustancia que yo voy a estudiar, la muestra de mi paciente. Siempre contrastado contra mis calibradores, que son mis patrones que generan mis curvas de calibración. ¿Ya? Dentro de la química hay métodos de punto final, cuando yo mido la reacción al final de la reacción coloreada, o métodos enzimáticos, donde yo enfrento a una enzima, yo enfrento a la muestra contra un sustrato, a la enzima contra un sustrato, para poder ver el comportamiento de esta reacción enzimática que termina generando un producto intermediario que puede ser medido, ya sea a lo largo de la reacción en varios puntos para establecer la cinética del comportamiento enzimático. Hay muchísimas enzimas, las personas que han trabajado enzimología desde la química clínica tradicional recuerdan cómo trabajábamos, cómo se veían las curvas enzimáticas, que son habitualmente cinéticas, y donde se mide, se considera velocidad de reacción, la variación de la absorbancia con el tiempo, la constante de la constante de Michaelis-Menten, se me va el nombre, la constante de Michaelis, cómo va cambiando en los fenómenos enzimáticos y cómo pueden variar por pH y temperatura. Por eso es importante, cuando trabajamos métodos enzimáticos, siempre considerar el grado de control que tenemos de temperatura y pH en algunas condiciones. Como les comentaba, hablar de principios básicos nos podría tomar tranquilamente un módulo de 40 horas para revisarlos a fondo, pero asumimos que ustedes tienen en su cabeza los mecanismos de reacción cinética como esto, que son los clásicos establecidos por la ecuación cinética de Michaelis-Menten, en donde se habla de la relación entre la velocidad de la reacción y la cantidad de molar del sustrato sometido a la presencia del enzima. Por último, y para ser breves, porque tenemos ya creo que un poquito tiempo, los métodos inmunológicos, que son muy importantes y que trabajamos todos los días, y que básicamente yo diría, para entenderlos hay que entender dos cosas. Uno, lo que es la estructura de un anticuerpo, que sabemos que es una proteína que está conformada por por cadenas ligeras y por cadenas pesadas, con un fragmento constante y un fragmento variable, en cuyo extremo del fragmento variable se encuentra el punto de enganche o de anclaje del antígeno. Recordemos que el antígeno es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica, que es el principio a través del cual se fundamentan todos los métodos inmunológicos. Todo método inmunológico lo que va a hacer es tener anticuerpos que van a buscar un antígeno específico. ¿Ya? Estos anticuerpos, que pueden ser mono o policlonales, son los que se encuentran incorporados en los reactivos. Serán policlonales, como son anticuerpos que pueden unirse a una diversidad de tipos de antígenos, como está puesto en el ejemplo que tienen ustedes en la pantalla en la parte superior izquierda. Miren cómo está un anticuerpo que se vincula, siendo el mismo anticuerpo, a varios tipos de antígenos. Ese es un anticuerpo policlonal. Y los anticuerpos monoclonales, en cambio, son aquellos que son desarrollados específicamente para reconocer a un antígeno en particular. Recordemos que la medición, por ejemplo, de hormonas está fundamentada en los principios inmunológicos. Y lo que hacen los fabricantes es establecer o definir varios epítopes a los cuales se los considera como target para la identificación de la molécula proteica que yo busco. Recuerden que la proteína no es más que una secuencia de aminoácidos ordenada con un grupo amino inicial y un grupo amino inicial y un grupo carboxilo terminal, en donde a lo largo de ella yo puedo tener segmentos que pueden generar una respuesta inmune. Y esos son los epítopes, fragmentos altamente antigénicos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos
hacer un test de embarazo para que se entienda muy fácil. El fabricante ha definido varios segmentos de esta proteína que son antigénicos. ¿Cómo lo selecciona? Porque son segmentos que tienen alta reproducibilidad poblacional. Se ha visto que las mujeres embarazadas, independientemente de ser latinas, de ser anglosajonas, europeas, asiáticas, de ser adolescentes jóvenes, de ser adultas, en su gran mayoría comparten epítopes proteicos. Y entonces los anticuerpos están desarrollados para buscar esos epítopes y a través del marcaje de ese epítope con un anticuerpo específico, yo genero una señal que puede ser una señal quimioluminiscente por un cambio químico o una señal eléctrica que es la electroquimioluminiscencia o una señal fluorescente como pasa en el FPIA y me permite cuantificar esa señal y a través de su relación con los calibradores ejecutar la medición. No todos los modelos de relación que se establecen en los principios de medida son lineales. Hay unos lineales, hay otros no lineales que pueden ser logarítmicos, pueden ser exponenciales, qué sé yo. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. Se fundamenta en el desarrollo de anticuerpos contra antígenos, que son epítopes, que son uno o varios epítopes de las moléculas target que yo busco, que pueden ser monoclonales o pueden ser policlonales. Las metodologías más comunes son que es una método de detección directa, donde yo tengo en el reactivo el anticuerpo marcado y en la muestra busco el antígeno. Y voy directo. Agarro mi muestra del paciente y le echo mi reactivo que tiene estos anticuerpos y el anticuerpo lo que va es, por afinidad, ir a buscar al antígeno. Una vez que se ancla en el antígeno, se produce un cambio de la estructura del anticuerpo y genera la señal. ¿Qué señal? La que esté definida por el fabricante. Puede ser eléctrica, puede ser química o puede ser fluorescente. Y estas relaciones son directas. A más analito, más señal. A más antígeno, más señal. Una relación directa. Pero hay otras pruebas inmunológicas que son inversas, ¿no es cierto? Porque son competitivas. Porque yo le pongo a competir a mi antígeno sintético contra el antígeno que yo busco en la muestra del paciente. Y entonces en el reactivo que yo empleo viene con un anticuerpo más un antígeno que está marcado. El antígeno marcado es el que va a competir contra el antígeno que yo tengo de mi paciente. De tal manera que mientras más pequeña es la señal, o sea, mientras menos luz o menos electricidad o menos señal química o menos fluorescencia yo obtengo, quiere decir que más anticuerpos de mi paciente más antígenos de mi paciente han copado a los anticuerpos de mi reactivo. Porque si se unen los anticuerpos de mi reactivo con el mismo antígeno de mi reactivo, se marcan y dan luz. Y entonces, a mayor señal, menor concentración en el sujeto. En cambio, que si el antígeno del paciente que no está marcado con nada se une con el anticuerpo, va a haber menos señal de luz o eléctrica o de fluorescencia y por ende a menos señal, mayor concentración. Esto genera a veces algunas confusiones en algunos colegas porque tenemos a veces, especialmente en estudios en enfermedades infecciosas, estudios donde los put-ups son inversos, ¿no es cierto? Dice, menor de 1, reactivo. Mayor de 1, no reactivo. Dice, oiga, eso está mal. No, está bien. Lo que pasa es que es un ensayo tipo competitivo. Los ensayos inmunológicos pueden ser tipo ELISA, tipo electroquimioluminiscencia, tipo quimioluminiscencia, tipo fluorescencia, tipo fluorescencia polarizada. Todos emplean estos dos principios metodológicos muy simples. Cuando uno habla de los no competitivos, el método no competitivo más común es el sándwich. ¿Por qué se llama sándwich? Porque se forma un sándwich. ¿Entre qué?
entre un anticuerpo que tiene ligado al antígeno en la matriz de análisis, que puede ser la placa del microELISA, que puede ser la perla magnética, a la cual se van a adherir los anticuerpos radiomarcados del paciente. ¿Cachan? Está la placa aquí, pongo el paciente se pega a los anticuerpos, pega sus antígenos a los anticuerpos de la placa y a su vez se marcan con los anticuerpos del reactivo. Y pagan la señal. Luz, fluorescencia, electricidad, cambio químico. Así funcionan los sándwiches. Entonces, todos los ensayos de partículas magnéticas tienen una fase sólida, que es la partícula magnética. Todos los ensayos de ELISA en placa, que son tipo sándwich, tienen en la placa el soporte sólido donde está básicamente el anticuerpo esperando ávidamente unirse al antígeno del paciente, de la muestra del paciente, que a su vez será marcado por el anticuerpo marcado que viene también en el reactivo. ¿Sí? Esta es la razón, es un ejemplo de un ELISA, de un ensayo competitivo de FPIA, que se basa en fluorescencia, rotación de moléculas y luz polarizada, que muestra cómo funciona un ensayo competitivo. ¿Sí? Un ejemplo de micropartículas para que ustedes lo puedan ver. En realidad, el tiempo para abordar este tema ha sido demasiado corto, pero ustedes tienen un montón de información que les va a permitir refrescar los conocimientos que ustedes ya tienen dentro de los módulos que fueron diseñados para este segmento de Prodelar. ¿Ya? Me gustaría tener su retroalimentación si tienen algunas dudas o preguntas sobre lo que hemos conversado, que básicamente es una propuesta de opiniones técnicas sobre el uso de pruebas diagnósticas en relación con principios de medición. Abro el foro, quien quiera preguntar, por favor puede hacerlo por el chat, que me parece que está más fácil que darles la palabra para poder yo revisar esto. Estrella Arroyave está alzando la mano. A ver, ¿hay preguntas en el chat? Hay 13 reacciones en el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? La pueden hacer en los chats. Parece que no hay preguntas, entonces me siento absolutamente realizado por esta reunión de hoy. No sé, vamos a esperar un minuto más a ver si tenemos algún tipo de pregunta para poderla solventar. De todas maneras, ustedes tienen disponible dentro de la información del curso mi correo electrónico por si ustedes desean hacer alguna consulta adicional. Las manchas de Grumpish, nos pregunta Nancy. Una consulta, por favor. Las manchas de Grumpish, ¿podemos visualizar en el escáter en qué región? No se ven las manchas de Grumpish. La mancha de Grumpish es un hallazgo morfológico en los linfocitos que está asociado a un tipo de leucemia, pero que no es patognomónico y que puede ser también producto de un efecto del extendido. Las manchas de Grumpish no se pueden ver, no se pueden definir dentro del escatergrama. Es un hallazgo de morfología. Deben reportarse, por supuesto.
Buenas noches, una consulta. ¿Cómo afecta la fluctuación de energía o la medición de tierra alta en pruebas cinéticas? Las recomendaciones de instalación de los instrumentos automatizados son tierras por debajo de menos de 0.01, me parece, milivoltios. Y eso tiene una implicación directa sobre la señal de la longitud de onda, de tal manera que puede generar errores aleatorios, lo cual es un tema realmente complicado, porque va a ser muy difícil identificar una variación en la longitud de onda que termine afectando aleatoriamente a la medición de una muestra en una prueba cinética. La recomendación es, cuando usted vaya a instalar un instrumento automatizado o semiautomatizado, asegure que las condiciones de instalación sean las adecuadas, que tenga el nivel de tierra recomendado por el fabricante y que tenga los niveles de protección y seguridad que se necesitan. Claro, los volúmenes plaquetarios medios alterados tienen varias fuentes. La una es que pueden ser problemas asociados a macroplaquetas por alguna condición patológica, o la otra es que puedan deberse a acúmulos plaquetarios que se cuentan dentro del canal de la impedancia y que no pueden ser limpiados tampoco por la fluorescencia. Los volúmenes plaquetarios medios altos requieren tener una revisión del extendido y tienen que correlacionarse clínicamente con el médico para poder entender la fisiopatología del hallazgo. Hola, ¿cuántos tipos de tracería metrológica existen? Hay una tracería metrológica completa, que es la que va desde el Sistema Internacional de Medida hasta hasta el resultado. Esta se llama trazabilidad metrológica tipo A, y en ella se encuentran no muchos analistas en el laboratorio. No sé exactamente ahora cuántos, pero me parece que hasta hace un año o unos 2 años que yo revisé la base de datos del Joint Commission Traceability Laboratory Medicine, habían como 60 analistas en esa categoría. Los otros, que son categoría B, son trazabilidad metrológica incompleta. Es decir, puede ser tan incompleta como llegar a tener la trazabilidad exclusivamente a una metódica del fabricante. Si ustedes revisan, la trazabilidad, por ejemplo, de sus procedimientos de medida de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, se van a dar cuenta que la mayoría de los anticuerpos habituales de SARS-CoV-2 están trazados a un material de referencia del fabricante. O sea, está en el primer nivel, en la primera línea de la trazabilidad metrológica. Hay otros que están trazados no a sistema internacional, sino a consensos o materiales de referencia generados por organismos como IFC o la Organización Mundial de la Salud, donde están algunas enzimas. Y hay otros que están trazados, que pueden ser trazados incluso a laboratorios. Para quienes trabajan en investigación, yo recuerdo muchísimo cuando hace años en el laboratorio de investigaciones montó el grupo de investigación en HPLC, montaron coenzima Q. Cuando montaron la coenzima Q, no había material de referencia certificado de la coenzima Q en los 90. Entonces lo que se hizo fue conseguir tabletas de coenzima Q con una concentración declarada y construir un material de referencia propio con agua destilada, con sistemas volumétricos calibrados, que decía, si yo pongo 100 miligramos de 1000 ml, entonces tengo tantos miligramos por ml, y ese era mi patrón, y hacíamos diluciones concentradas, y concentrábamos y diluíamos para poder hacer una curva de calibración. Así funciona. Alguien pregunta aquí más, diferencias entre principio de medida, método de medida y procedimiento. El procedimiento de medida es el conjunto entre el instrumento, el principio y el fundamento de medición. Yo puedo decir, voy a hacer glucosa en cobas 6000 por hexocinasa. He dado todas las 3 definiciones dentro de ese concepto. Gracias a la doctora Wally, que nos hace un comentario aquí. ¿Qué podría indicar respecto al reporte de los líquidos en los equipos analizadores de uroanálisis o contadores hematológicos? ¿Cómo se debería hacer el reporte? Muy buena pregunta, bien difícil de responder. Los contadores hematológicos están autorizados para reporte exclusivamente de ciertos líquidos. Por ejemplo, hay que revisar los insertos de los fabricantes, pero líquido cefalorraquídeo está recomendado hacer el reporte en algunos contadores hematológicos. No se pueden reportar todos los contagios de líquidos en contadores hematológicos. Es que eso no está autorizado, por favor, haga el contagio en cámara.
no hay ninguna otra posibilidad. No se puede resolver. O sea, dice, ¿cómo resolver una lectura de volumen corpuscular medio de más de 130 en un instrumento calibrado y controlado cuando se trata de una hipergamma globulinemia o un efecto Rouleau? No se puede resolver. A ver, se puede resolver tomando la muestra del paciente con tubos a 37 grados e inmediatamente, casi al lado del contador hematológico, correr la muestra para tratar de descartar el tema de aglutininas frías. Pero si esa no es la causa, porque es una hipergamaglobulinemia severa, de esas que generan unos sueros o unos plasmas tipo gelatina, lo único que debemos hacer es reportar volumen corpuscular medio, debe ser, valor de volumen corpuscular medio debe ser considerado con cautela por cuanto presencia de Rouleaux, ese volumen corpuscular medio falsamente elevado por probable fenómeno de coincidencia. Hay que declararlo y se van a ver algunas otras señales en los histogramas, ¿no? Muchas gracias. Ya se aflojaron con las preguntas en el cuento. Estuvo bueno fue una ráfaga de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero haber cubierto en algo las expectativas de esta conversación, porque no creo que sea una clase, es más bien una conversación entre colegas y entre profesionales del área del laboratorio. Solamente agradecer a Roche Diagnóstica por haberme invitado a participar en este evento, agradecerles a ustedes por su paciencia y por haberme tolerado esta casi hora y media. Espero haber dado algún aporte a su formación y recordarles solamente una cosa. La medicina de laboratorio es una especialidad hermosa que debe ser valorada y les invito a que salgamos de una vez de los laboratorios y seamos cada vez más proactivos con los colegas y con los médicos clínicos y quirúrgicos para aportar positivamente a los pacientes. No quisiera irme sin mandarles un abrazo enorme porque sé que todos ustedes son parte de un equipo muy importante que hemos estado cada uno desde nuestra posición enfrentando probablemente una de las crisis sanitarias más severas de la humanidad, donde el número de muertos ya ha superado los de la gripe española. De tal manera que pues, hay que seguir adelante, esperemos que las condiciones cambien, que pronto podamos volver a estrecharnos y vernos de frente. ¿Es adecuado hacer BSG en capilares? No, no está estandarizado. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y gracias por todos los saludos. Cuídense mucho.